creo que sí. Los archivos Epstein deben ser liberados. Estoy cansada de que el gobierno diga que quieren liberarlos. Así que, por favor, háganlo. Esto es muy personal, doloroso. Tanto física, emocional, mental, intelectualmente dolorosa experiencia por la que pasar para ver el nivel de injusticia. Creo que lo que estamos viendo es una normalización de la despenalización del daño sexual. Pues esas que ustedes vieron fueron dos de las víctimas sobrevivientes de Jeffrey Epstein, que ya están hablando públicamente. Que por cierto, muchas de ellas habían apoyado a Donald Trump y Trump se había montado de ellas, de su discurso, pues, para decir precisamente que cuando llegara a la presidencia de los Estados Unidos, pues lo que iba a hacer era liberar los archivos Epstein. No solamente se sienten traicionadas, sino que ya también están saliendo públicamente en los medios de comunicación las víctimas, las mujeres víctimas de Epstein, a decir pues que se sienten traicionadas, pero además que la base MAGA, la base de electores más radical de Donald Trump, ya está amenazando con una insurrección civil, al mismo presidente de los Estados Unidos al que apoyaron. Amigos, este sector es el más psicópata, perdón que lo diga, de los Estados Unidos. No hablo del elector que votó por Trump porque lo convencieron sus propuestas, no. Hablo del sector más radical pro-Trump, del mismo que fue a tomar el Capitolio. Ustedes saben que son de armas tomar, literalmente de armas tomar. Lo vimos con el asalto al Capitolio y ahora toda esta gente se siente traicionada. ¿Por qué? No solamente por el hecho de que no va a liberar los archivos Epstein. Lo que va a liberar es a la exmujer de Jeffrey Epstein, que está a nada de salir de la cárcel con un indulto presidencial de Donald Trump. Y eso ya hay una advertencia de, si eso pasa, que está a nada de que suceda, por cierto, se viene una insurrección civil. De su misma base de electores, de los mismos que lo pusieron. Ya incluso salieron las advertencias en televisión nacional. Hay muchos medios que están hablando ya de esto. Miren, ahí lo tienen ustedes. Hay noticieros en Estados Unidos que están precisamente repitiendo esto de que hay el riesgo, la amenaza o la promesa de una insurrección civil en el primer momento en el que Trump perdone a Ghislaine Maxwell. En ese momento va a haber una insurrección. No solamente estamos hablando de gente que no está de acuerdo con Trump. Estamos hablando, repito, de republicanos radicales, de su propia base MAGA, pero también gente demócrata, gente independiente. A eso se va a sumar todo mundo, amigos. La chispa va a salir de adentro, pero después, ¿quién para eso? Nadie lo va a parar, porque lo que está a punto de hacer Donald Trump es liberar a una traficante de menores que está condenada, que está purgando una condena y que Trump se la va a perdonar. No es un rumor de que a lo mejor y sí lo hace, no. Se está discutiendo abiertamente. Trump lo quiere normalizar. Por eso está sacando a sus medios de comunicación propagandistas todos los días a decir, y si sale Maxwell, yo creo que ya estuvo. Ya ven que la Biblia dice que hay que perdonar no 7 veces, sino hasta 777. Entonces, pues, ¿por qué no poner en práctica el evangelio? Ya saben que Trump se agarra de estas cosas cristianas para justificar, pues darle el indulto presidencial a una persona que no solamente participó de primera mano en esta red de abuso infantil, sino que conoce los secretos más oscuros de los que estaban infiltrados ahí o de quienes salen nombrados en los archivos, incluyendo al presidente Donald Trump. Por eso esta bomba de tiempo pues está a punto de reventarle la cara, porque pues ya es la antesala de lo que estamos analizando en los medios de comunicación de una Ghislaine Maxwell, expareja de Epstein, o la que fuese su pareja sentimental. La condenaron en diciembre del 2021. Se supone, amigos, fíjense, diciembre del 2021. No lleva bien ahí ni 4 años, Bueno, iba para 5,
Ni siquiera eso va a suceder, ¿eh? Se supone que tenía que cumplir una condena de 20 años de prisión federal por tráfico sexual de menores. Cargos que la acusaban de reclutar niñas de apenas 14 años de edad para Jeffrey Epstein y para su red de clientes y amigos, entre los que muchos acusan a Donald Trump. El mismo jurado dijo que Maxwell era culpable porque era la reclutadora. Le pusieron ahí la culpabilidad de 6 cargos federales. Después de eso, pues la envían inicialmente, fíjense nada más en esto, culpable de 6 cargos gravísimos, 20 años de prisión tiene que purgar, la mandan al Metropolitan Detention Center, que está en Brooklyn, una prisión de máxima seguridad, luego la mueven al FSI en Tallahassee, que es una prisión de seguridad media. En el 2023, fíjense nada más cómo se va esto moviendo, En el 2023, sin hacer mucho ruido, la pasan a una instalación de baja seguridad sin que nadie se enterara. Ojo, esto lo mismo lo han hecho demócratas que republicanos, porque todos están embarrados aquí. Prácticamente la pasaron a una prisión en donde pues casi no hay restricciones, tenía más comodidades de mediana seguridad. Y ya desde ahí, desde el 2023, comenzaron las sospechas de que se está preparando el terreno para algo más grande. El indulto para Maxwell, porque les preocupa mucho abrir estos expedientes. Les preocupa mucho los registros judiciales, las investigaciones independientes, que ya han identificado ahí que hay más de 150 nombres poderosísimos de primer nivel, entre los que se sospecha que está el presidente de los Estados Unidos. Políticos, miembros de la realeza, ustedes saben que estaba ahí embarrado precisamente el príncipe Andrés, ejecutivos de alto nivel, figuras del entretenimiento, actores, cantantes famosos, multimillonarios, muchos nombres, amigos, que ni siquiera han sido revelados. ¿Por qué no los revelan? No porque nadie sepa quiénes son, es porque el Departamento de Justicia de los Estados Unidos mantiene sellados todos esos documentos, no quiere que se sepa. Y ahí hay testimonios, testimonios del gran jurado, pruebas gráficas, datos que se han filtrado desde el 2020. Imagínense, estamos hablando de más de 2,000 páginas de material que nunca han sido liberadas al público. Y por supuesto la presión para que se publiquen pues está en su punto más alto. Lo que sabemos lo sabemos por las víctimas, que ahora ya es tanto su coraje porque ya se dieron cuenta de para dónde va esto, que ya salieron a la televisión pública estadounidense a decir lo que saben. Y encima de eso, la base MAGA más radical de Donald Trump, que ya salió a decir, se viene insurrección civil. Si no sales con esta, agua sobre aviso no hay engaño, va una insurrección civil. Esta semana, amigos, Alba les decía cómo un grupo de legisladores demócratas le envió precisamente una carta a James Comer, que es el presidente del Comité de Supervisión de lo que sería la Cámara en los Estados Unidos, y le pide precisamente, le exige, mejor dicho, que haga audiencias públicas con las víctimas Epstein. Estas que yo les presenté precisamente, que ya están hablando en los medios de comunicación, están dispuestas a hablar, están yendo a la televisión pública. ¿Y saben qué hizo el Congreso de los Estados Unidos? Digo, si las recibe la televisión pública estadounidense, el Congreso cerró la cortina, dijo, no, qué pena, me voy de vacaciones. No tenían por qué cerrar, No tenían por qué cerrar. Dijeron, si queremos responsabilizar a los poderosos, nuestra investigación debe centrarse en las voces que intentaron silenciar. Más allá de los archivos que la fiscal Pam Bondi, por órdenes de Donald Trump, no quiere hacer públicos, evidentemente es una orden del presidente, ahí están las víctimas, que ellas sí saben de primera mano quién abusó de ellas. Y esto, amigos, pues viene precisamente después de que esas 2 víctimas presentaran estas cartas anónimas donde le dicen a la Corte Federal de Manhattan que condenan la manera en la que el Departamento de Justicia, a cargo de la incondicional Pam Bondi de Donald Trump, pues está manejando los archivos Epstein como una herramienta política. Incluso una de estas cartas de una de las víctimas dice, no soy una ficha en su guerra política, muéstrenos todos los archivos, con solo las redacciones necesarias.
Terminen esto y permitamos sanar. Es lo que están exigiendo las víctimas de estos depredadores. El dato clave, amigos, según las encuestas de Gallup y YouGov, de las que también hablábamos esta semana, de enero del 2025, un 86% de los estadounidenses está a favor de que se publiquen los documentos completos del caso Epstein, incluyendo, por supuesto, los nombres de todos los implicados. Ya sabemos que esto no va a pasar porque el FBI ya tachó, borró todas las implicaciones, todas las veces que se nombra al presidente Donald Trump, el FBI ya los borró. No podían hacer esto. Ese 81%, amigos, incluye a votantes republicanos. Un 90% de los demócratas. Ya la diferencia es mínima, es decir, un 81% de los que votaron por Donald Trump piden que libere los archivos Epstein. De los demócratas, solo un 90%. Ese 9% de los republicanos que votaron por Donald Trump y que no quieren que se liberen los archivos Epstein, pues seguramente son los que están chambeando en el gobierno con Trump o tienen un hueso o tienen familia que está ahí. Porque no hay casi ningún otro tema, amigos, en el que coincidan tantos estadounidenses, republicanos y demócratas. Y aún así, pues el gobierno federal mantiene el bloqueo. Vimos a Gretchen Carlson, que es el periodista, también cofundadora de Live for Voices, que saca un comunicado en donde dice que desde el 2026, pues todas estas víctimas han sido olvidadas. Ahora ya no están tan olvidadas porque están yendo a la televisión pública a hablar, a decir quién abusó de ellas y que no iban a permitir que ese abuso siguiera sucediendo ocultando estos archivos luego de que misteriosamente se murió en prisión Epstein y que la otra que queda, que sabe también mucho, pues la están tratando a cuerpo de rey, comprándole su silencio. Y el hecho de que veamos a Donald Trump que no está descartando ya el indulto presidencial, pues es una bofetada, no nada más para la base de electores de Donald Trump, para las sobrevivientes sobre todo. Porque no ha salido hasta este momento Donald Trump a decir, no le voy a dar el indulto, eso no es cierto. Al contrario, ya ha dicho varias veces Trump públicamente que debería de considerarse, y que lo está haciendo, darle el indulto presidencial a Maxwell. Para cerrar ese capítulo, dicen Trump, porque dice que él no quiere dañar a nadie. No quiere dañar a Maxwell porque ella sabe mucho. A las víctimas, a esas sí las está dañando. Es un insulto para ellos. Porque en el 2006 hay que acordarnos que Epstein evitó precisamente un juicio federal gracias a un acuerdo secreto que tuvo con el entonces fiscal Alex Acosta. Ese fiscal resulta que le dio la posibilidad a Epstein de cumplir solamente 13 meses. 13 meses es lo único que le habían dado a Epstein en una cárcel del condado, y hasta eso era de a mentiras, porque tenía permiso para salir 12 horas al día, 6 días a la semana. O sea, básicamente nada más llegaba a dormir en la noche y se quedaba un día el fin de semana. Después de ese acuerdo, salió y ¿qué hizo? Siguió abusando de menores, más de una década. Por cierto, Acosta hoy es funcionario de Trump y los abogados de las víctimas pues ya salieron a decirle al juez que supervise toda esta posibilidad de liberar los documentos que varios sobrevivientes, otros que ya murieron, por cierto, otras misteriosamente, muchas de las víctimas que no están vivas, misteriosamente se han muerto, por suicidio, por sobredosis, por circunstancias extrañas, dicen que por traumas, pero una a una han ido muriendo, jóvenes de 30 y tantos, o sea, no eran mayores, pues, como para decir, no, murió en su vejez. Y muchas de ellas han incluso, o habían exigido, pues, que se liberaran los archivos incluso antes de sus muertes misteriosas. Y ahora, pues, lo que estamos viendo es que las pocas víctimas que quedan vivas están saliendo en la televisión pública estadounidense. Vamos a ver y a esperar y a rogar que no les pase nada, como al resto de las anteriores. Mientras a Maxwell la cuidan, pero sí como a la niña de los ojos de Donald Trump. Ese es el gran, digamos, debate que hoy estamos viendo aquí con todas estas víctimas de abuso que pues ahí están y siguen reclamando justicia, una justicia que no les ha llegado y que difícilmente les va a llegar. Ahora, aquí es donde la situación, amigos, yo creo que se está volviendo muy explosiva para el propio Donald Trump, porque en estas entrevistas recientes, cuando le han preguntado directamente, oiga, ¿usted va a perdonar a Maxwell? Él jamás ha dicho que no, Él siempre es esquivo, siempre dice, no lo he pensado,
Incluso el otro día dijo, podría hacerlo. Ese podría, para muchos ya es como una traición, sobre todo para la base MAGA, que salían a decir, les digo, yo tengo conocidos que votaron por Trump porque decían que Trump significaba trompeta y que estaba en el Apocalipsis y que era parte de la Biblia, que era un enviado de Dios para acabar con estas mafias de redes de abusadores. Y ahora, ¿cómo creen que se sientan cuando ven que no solamente no acaba con esas mafias, sino que las protege, que va a dejar en libertad a la pareja de Jeffrey Epstein, que está ocultando la lista y que está destruyendo toda la evidencia posible? Pues obviamente se sienten sumamente traicionados. Y esta base electoral es la más radical, la de armas tomar, ¿eh? El Congreso, curiosamente, repito, se fue a receso. Y eso significa que no hay audiencias, no hay capacidad inmediata de llamar a testificar a esas víctimas que hoy están saliendo en la televisión. Y esto lo que está haciendo, pues es, obviamente, está creando una ventana perfecta para que, si Donald Trump quiere, pues saque el perdón con el más mínimo ruido posible mediático, porque tiene el control de la prensa tradicional estadounidense. Los medios ahorita están muy concentrados en otros temas, que el 15 de agosto, que si se viene el fin del mundo, que si el 15 de agosto se va a reunir Donald Trump con Vladimir Putin, 15 de agosto, la profecía de la vaca roja, y que ahí nos traen amigos con sus cosas, para que no hablemos de lo que está cocinándose, ¿eh? Está jugando precisamente con todo esto. Y hay que recordar, amigos, que en la historia de los Estados Unidos, los indultos polémicos siempre han originado reacciones violentas. No hay que ser un genio para saber cómo va a reaccionar la base más radical de Trump cuando esto suceda, ¿eh? Miren, un ejemplo claro. Cuando Gerald Ford perdonó a Richard Nixon en el 74, su aprobación se cayó de un 71 a un 50%. En un mes, ¿eh? Y las protestas en esos años, que eran años más decentes que hoy, frente a la Casa Blanca, estallaron. ¿Qué pasó en el 2001? Cuando Bill Clinton fue criticado precisamente por perdonar a Mark Rich, que era un empresario que estaba acusado de evasión fiscal y fraude, que comparado con esto, olvídense, era una travesura de chiquillos, ¿no? Bueno, ese caso provocó audiencias en el Congreso, un daño a la reputación terrible, protestas que casi se salen de control. Y ojo, porque ninguno de esos casos involucraba algo tan repugnante, tan asqueroso como lo que está haciendo Donald Trump, que es considerar la posibilidad de liberar a una traficante de menores. Y si Maxwell es perdonada por Donald Trump, pues lo que vamos a ver, amigos, no nada más es indignación en Twitter, ¿eh? Olvídense. Vamos a ver volar balas. Vamos a ver protestas en ciudades que se pueden salir de control. Vamos a ver boicots. Vamos a ver manifestaciones en el país más armado del planeta Tierra, en donde hay 3 veces más armas que gente, que se estima que cada estadounidense, incluso los bebés, tienen en promedio 3 armas. Si hiciéramos un promedio de distribución de las armas que existen en los Estados Unidos, tienen 3 veces más armas que gentes. Y ahí, amigos, es donde hoy está cocinándose la posibilidad de una insurrección si Trump le da este indulto a Maxwell, que va a ser la gota que va a derramar el vaso, ¿eh? Yo creo que no tendrá punto de comparación. Miren, algo que se me ocurre que podría haber sido someramente indignante y que ni siquiera se compara con esto, lo que pasó con George Floyd, por ejemplo. ¿Se acuerdan de George Floyd cuando salieron estas protestas masivas, se vio todo que se salió de control, que era con la comunidad de color? Esto va a indignar a todos por igual, ¿eh? El peligro para Trump de lo que está a punto de hacer no nada más va a tener un costo político, es la estabilidad de los Estados Unidos, que desde hace tiempo está buscando el más mínimo pretexto para reventar la posibilidad de una guerra civil, ¿eh? Y ahora si su base más leal, que es la que siempre le había llenado los mítines, la que le defendía sus decisiones, llegar a percibir que está protegiendo a alguien como Maxwell, por las razones que sea, para encubrir a terceros, pues la fractura, amigos, va a ser irreversible. Y esa fractura, por cierto, se viene en un año electoral, a 4 meses de las elecciones de los Estados Unidos. Eso es un fósforo en medio de una bodega llena de pólvora. Y yo creo que en este punto, la única manera posible de evitar ese escenario, pues sería que Donald Trump saliera y dijera públicamente
que no va a haber perdón para Maxwell. Difícilmente lo va a hacer, porque si hace eso, Maxwell va a cantar sus mejores éxitos, va a abrir la boca, va a decir lo que sabe y se va a sentir traicionada por un acuerdo que seguramente tiene con el segundo de Pam Bondi, que recientemente se reunió con ella en la cárcel, justo antes de ser trasladada a una especie de resort disfrazado de cárcel en donde está en estos momentos esperando por su liberación. Y ahora, pues, no será solamente la presidencia de Donald Trump la que está en juego, va a ser la confirmación, y esto es lo más grave, amigos, la confirmación de que en Estados Unidos, como en muchos otros países, la justicia es un chiste, que tiene un precio. Y si queremos seguir este caso de cerca, que no nos encubran la verdad, amigos, pues yo creo que necesitamos estar muy atentos, porque esto no se va a resolver con un par de titulares, va a ser una pelea larga, va a ser sucia, sobre todo nos van a querer distraer con muchas otras noticias, con otras cosas, para que evitemos hablar de esto, al costo que sea, incluso estallar un verdadero conflicto mundial para evitar que no hablemos de esto. Así que tenemos que estar muy, pero muy atentos. Gracias a todos los que están conectados con nosotros en este momento. Dice Juana Santiago, Maxwell no va a decir nada, ¿entiende? Pues no, me queda claro que no va a decir nada porque tiene un trato, tiene un acuerdo. Tiene un acuerdo. Sandra R. dice, lo peor es que todavía tiene MAGA que los apoyan, es que no importa lo que haga este criminal, su base lo sigue incondicionalmente. Qué asco de seguidores, deplorables, cerebro inactivo. El otro día alguien me ponía, el otro día ayer de hecho en Instagram, pero ¿qué te ha hecho Donald Trump si lo único que ha hecho es hacer grande América otra vez? No ha ofendido ni lastimado a nadie. Digo, por favor, pregúntenle a estas víctimas que están saliendo a los medios de comunicación a hablar. A él no le importa encubrir a nadie, a él le importa él mismo. A Trump no le importa a nadie más que él ahí. No está corriendo a todo mundo por no querer cooperar con él. Sí, pues sí, el problema es que está embarrado precisamente hasta las botas ahí y por eso le urge tapar todos esos huecos. Texas se levantará así como en la guerra de secesión. Bueno, déjate tú Texas, Marilyn, Los Ángeles y bueno. Pues, eso se va a regar como pólvora, Que se armen los soldados y los primeros habitantes y se tomen los Estados Unidos para que se componga el país. Ese es, desde hace tiempo, amigos, el tema de la posibilidad de una guerra civil en los Estados Unidos ha estado rondando precisamente en los titulares como un riesgo real. Ese riesgo está a punto de reventar. Muchas gracias, amigos, por conectarse hoy en domingo con nosotros en nuestro primer podcast del día. Nos vemos más tarde con más información.